Buenas noches, profesora. Vamos a hablarle acerca de la biosíntesis de moléculas informacionales y de genética bioquímica. El genoma humano es un término que se utiliza para describir el contenido total del ADN, que conocemos son las siglas del ácido, que es la molécula portadora de la información genética. Entonces, para que haya esa información genética, debe haber un código genético. Y para crear ese código genético debe haber un proceso. El proceso número uno es la duplicación del ADN. Esta duplicación es un proceso molecular de la cual la transferencia de información de una célula pasa a sus descendientes y se asegura que en el ADN radique la información que determina las características estructurales y funcionales de las células. Y para que haya esa duplicación hace falta un requerimiento. Hace falta un número considerable de moléculas, en especial de macromoléculas. Entre ellas se encuentran los 4 tipos de nucleótidos trifosfatos y los 4 desoxinucleósidos trifosfatos, así como iones y divalantes especialmente que crean entonces esta duplicación del ADN. Transcripción del ADN como proceso número 2 para la información genética. La transcripción es un proceso central en el crecimiento y desarrollo de las células, en la cual los genes se encuentran en el ADN de los cromosomas, que son selectivamente localizados, reconocidos y transcritos. Entonces, produciendo lo que sería el ARN mensajero, que hay 2 tipos, los ribosomales, que son estructurales, y los de transferencia, que son adaptadores. Este proceso de transcripción posee factores de transcripción que son proteínas capaces de unirse específicamente a secuencias cortas del ADN localizados que sabemos por ayudas visuales que son líneas que se unen entre sí y así creando entonces lo que sería la información genética. Bien, yo hablaré sobre el proceso del mecanismo de síntesis de proteína. Bien, la síntesis proteínica es un proceso complejo en el que la información genética codifica en los ácidos nucleicos. De los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos, pero además de la traducción en el mecanismo por medio del que una secuencia de bases de nucleótidos dirige la polimerización de los aminoácidos. También puede considerarse que la síntesis de proteínas incluye los procesos de modificación y de direccionamiento posteriores a la traducción. La modificación de célula para preparar a los polipéptidos para sus cometidos funcionales. Varias modificaciones ayudan a lo que sería el direccionamiento que lleva a las moléculas sintetizadas a una locación específica intracelular o extracelular. Bien. También les hablaré sobre los agentes que modifican la biosíntesis de biopolímeros informáticos. Bien, un biopolímero son polímeros orgánicos. Los biopolímeros han existido durante miles de años. Más que los polímeros sintéticos, como lo serían los plásticos. Estos biopolímeros informativos pueden ser modificados en su proceso de biosíntesis por diferentes agentes, como lo serían agentes externos o agentes internos, que tenemos como el 5-fluorouracil. Este sustituye a la timina. También tenemos el lododeoxirudina, que se encarga de bloquear la síntesis del ácido uridílico. Tenemos la mitomicina, exagera el entrecruzamiento normal de la banda del ADN, haciendo que algunos de estos no puedan ser duplicados. También tenemos la acitomicina. Esto ocurre al combinarse la guanina del ADN, impidiendo que se use como molde para la síntesis del ARN. Otro es la ranfampicina. Inhibe la iniciación de la síntesis de ARN al bloquear la polimerasa del ARN. Tenemos la puromicina. Se une al carboxilo del peptidil de ARN
y el péptido se libera de manera incompleta. Otro proceso de biosíntesis, por lo cual debe pasar al ADN, es el control de expresión genética. Bien, este proceso es el que controla los genes en el ADN de una célula que se expresan utilizando un proceso funcional como lo es una proteína. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en nuestro cuerpo tiene un conjunto de diferentes genes activos, a pesar de que casi todas las células del cuerpo comparten el mismo ADN. Estos diferentes patrones de expresión genética causan diversos tipos de células y que tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para la función que va a realizar, el trabajo que va a realizar. En las células eucariontes, como somos nosotros los humanos, la expresión de los genes involucra muchos pasos para su regulación. Puede ocurrir en cualquiera de ellos. Sin embargo, muchos de los genes se regulan principalmente en el nivel de la transcripción. Cabe mencionar que existen dos tipos de expresión genética. Se clasifican en el tipo de expresión positiva y en el tipo de expresión negativa. Gracias. Los virus son parásitos intracelulares que se replican solo después de infectar células hospedadoras específicas. La infección viral comienza cuando las proteínas en la superficie de un virión se unen a proteínas receptoras específicas en la superficie de las células huésped. La especificidad de esta interacción determina el rango de hospedadores de un virus, además de ser los agentes causantes de muchas enfermedades. Los virus son herramientas importantes en las investigaciones de biología celular, particularmente en estudios sobre síntesis macromolecular, debido a que los virus se deben contar y clonar mediante el ensayo de placa. Todos los viriones en una sola placa componen un clon derivado del virión parental, único que infectó la primera célula en el centro de la placa, y las partículas virales individuales viriones. Generalmente contienen en un genoma de ARN o ADN rodeado de múltiples copias de una pequeña cantidad de proteínas de la cubierta, que forman la nucleocapsides. En el caso de los virus animales, la nucleocapsides está rodado por una bicapa o una envoltura de fosfolípidos. Durante la replicación lítica, los ribosomas y las enzimas de las huésped se utilizan para expresar proteínas virales, que luego replican el genoma viral y la empaquetan en capas virales. Los múltiples viriones de la progenie producidos dentro de una sola célula infectada finalmente se liberan después de la lisis celular o la desintegración gradual de la célula y las nucleocapsides de la progenie. De los virus envueltos se liberan por germinación de la membrana de la célula huésped en la que se han depositado las proteínas de la membrana viral. Los virus genéticos pueden ser dirigidos para ser utilizados como vectores para entregar genes funcionales o para la desactivación del gen en terapia genética para tratar enfermedades genéticas heredadas. Errores cognitivos del metabolismo. Son trastornos genéticos hereditarios poco comunes por los cuales el cuerpo es capaz de convertir los alimentos en energía de manera apropiada. Dichos trastornos generalmente son causados por defectos en proteínas específicas, enzimas, que ayudan a descomponer, metabolizar partes del alimento. Los errores cognitivos del metabolismo se pueden clasificar de diversas maneras, basadas en aspectos clínicos, bioquímicos u otros. Esta clasificación es útil desde el punto de vista diagnosticado. Errores cognitivos del metabolismo de las moléculas simples, metabolismo intermediario, que causan intoxicación progresiva por la acumulación de compuestos tóxicos. En lo general se presenta como intervalo libre de síntomas después del nacimiento, un deterioro progresivo, una afectación multisistemática con predominio del sistema nervioso, y las descompensaciones están relacionadas con la ingesta. El diagnóstico se realiza en general por el estudio bioquímico de los perfiles de metabolitos
alterados en líquidos biológicos, plasma y orina. Errores cognitivos del metabolismo energético. Comprenden una serie de trastornos caracterizados por la deficiencia en la producción o utilización de energía. El espectro clínico combina la acumulación de sustancias tóxicas y el defecto de energía. Errores cognitivos del metabolismo de las moléculas complejas. Incluyen enfermedades que interfieren en la síntesis o el catabolismo de grandes moléculas que tienden a acumularse dentro de organelas celulares.